Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión, imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales. Ahí está la imagen nítida de Boreal Televisión. Y como cada jueves nos acompaña el licenciado Reinaldo Enrique, con quien compartimos temas de derecho. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Placer tenerlo por aquí. Mire, sería importante hoy que abordemos algunos temas de derecho que interesan a la clase jurídica dominicana, así como a la opinión pública nacional, porque todos los seres humanos somos sujetos de derecho. Entonces, así como somos sujetos de derecho, debemos conocer algunos procedimientos que se aplican en el ámbito del derecho. Vamos a hablar de la demanda en validez, porque todavía hay abogados que ignoran que usted puede depositar en el tribunal su solicitud del juez que autorice embargo retentivo y asimismo puede también depositar su demanda en validez junto. Sí, cómo no. Bien, lo que acontece es que después que un tribunal emite un auto para autorizarle a trabar un embargo retentivo, para poner un ejemplo, entonces una vez se ha practicado ese embargo retentivo en manos de los terceros detentadores, que en este caso serían las instituciones bancarias, asociaciones de ahorros y préstamos, cooperativas y otros, cuando ya se realiza ese embargo, de conformidad con la norma procesal, los artículos 563 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, hay un plazo de 8 días, que son 10. 8 días francos son 10 en nuestra norma. ¿Para qué? Para denunciar al deudor embargado, para contradenunciar al tercero detentador, es decir, en manos de quien se han congelado los fondos, y para demandar en validez a pena de nulidad. ¿Qué significa esto? Que después que ya usted fue autorizado, ya usted trabó su embargo, entonces usted tiene la obligatoriedad en el plazo de la octava franca de hacer lo siguiente. Usted hace la denuncia por acto de alguacil a ese deudor diciéndole, mira fulano, ya yo te embargué los fondos que tú tenías en tales o cuales instituciones bancarias, pero que no hay obligatoriedad de durar más de ahí, más del plazo de la octava franca, es decir, más de 10 días, que serían 8. Yo puedo hacer conjuntamente con esa denuncia, puedo hacer la demanda invalidez de embargo. ¿Y quién dice que no? La contradenuncia también, porque aunque a pena de nulidad se establece que después del embargo se debe demandar en validez, realmente uno lo que hace es que en un mismo acto, y así lo hace la práctica, después que hago el embargo, y en ocasiones, para ponerle la cosa más clara, se hace también el embargo retentivo, denuncia, contradenuncia y demanda en validez. Y en un solo acto lo cubro todo. Esa es la realidad. Bien, y si la suma de dinero embargada estuviera en mano no de un tercero, sino de la persona a quien se le está dirigiendo el embargo retentivo. Bueno, si el dinero, porque es que hay una situación, entonces no sería retentivo. Podría ser entonces... O la renta, embargo de renta, de alquileres. Sí, pues, básicamente esas son oposiciones que se hacen. Porque en el embargo retentivo también hay una oposición. Sí. Porque se llama embargo retentivo u oposición. Cuando es en manos de terceros, que no son las instituciones bancarias, donde no hay dinero, si no es rentas que se pagan, pero no están en líquido. Son obligaciones de pago de rentas mensuales, que lo que prácticamente eso no vale como un embargo retentivo, eso vale como una oposición. Ahora ya cuando se vayan acumulando esos fondos, entonces uno demanda en validez de esos fondos, o la devolución, o la entrega, que es lo correcto, la entrega de esos valores. Porque cuando se retienen esos fondos sobre renta, que es más bien oposición lo que se hace, no exactamente un embargo retentivo, pues entonces uno puede demandar en entrega de esos valores. Efectivamente. Entonces, partiendo de esa realidad, se traba el embargo retentivo en manos de las personas que están cobrando la renta de los alquileres, en manos de esa persona. Básicamente la oposición, sí. La oposición. Entonces, ¿eso tiene demanda en validez?
No, demanda en cobro de valores. Porque si Ok. se hace una oposición y esa persona retiene el dinero, es decir, se atiene lo correcto, se atiene de pagar ese inquilino, pues evidentemente que lo más común, lo más normal es que el inquilino lo vaya guardando, porque si no lo va guardando para devolverlo en su momento, que normalmente lo que hacen es eso, que no lo guardan, lo gastan. Y como hay una decisión, hay una oposición de que fulano, siendo el acreedor, hizo oposición al pago de esas rentas, entonces el inquilino le conviene retenerlo, pero ¿qué sucede? Que va pasando el tiempo, se van acumulando muchos meses y luego ese acreedor podrá demandar en entrega de esos valores. En repetición No tiene al plazo. crédito. No tiene plazo eso. Bueno, el plazo es el mismo plazo de derecho común, porque hay un plazo de 20 años. Lo que sucede, lo que es el plazo máximo, el plazo. Entonces, todo crédito tiene un plazo de O prescripción. sea que esa oposición no caduca, permanece, No, a menos, permanece congelado esos a fondos. menos que un tribunal no varíe esa situación, esa oposición continúa. O que las partes, mutuo acuerdo, así decidieren pagarse los créditos o llegar a un acuerdo más bien. Efectivamente, ahora entendemos perfectamente cuál es el procedimiento para ese tipo de medidas. Respecto, digamos, al embargo inmobiliario. Muy bien. El embargo inmobiliario tiene incidentes y cuando es de derecho común, Sí. resulta ser más complicado. Bueno, Porque tiene una serie de trámites y todo- plazos que no deben ser omitidos. todo depende en Sí. qué punto usted se ubique. Sí. Si usted es el acreedor o es el deudor. Si es el acreedor, le favorece más el embargo inmobiliario abreviado, pero para el embargo inmobiliario abreviado deben reunirse algunos requisitos que establece la misma ley. Si usted es el deudor, el embargo inmobiliario abreviado no le favorece, porque es muy rápido. Pero si es un embargo inmobiliario de derecho común, al deudor le favorece. En cierto aspecto, porque es más largo, es más duradero, le permite más posibilidades de incidentar, porque tiene derecho a hacer una demanda en reparos al pliego de condiciones, tiene la oportunidad de demandar previo a la lectura del pliego de condiciones en cuanto al procedimiento, en cuanto a la forma del procedimiento, y también tiene la oportunidad de demandar posterior al pliego de condiciones, es decir, a la lectura, para alegar algunas situaciones de derecho incidental que pudieran ser la nulidad del mismo procedimiento, tanto en la forma como en el fondo. Básicamente en esta última parte en el fondo. ¿Cómo se llama esa demanda incidental? ¿Qué es una demanda incidental propiamente dicho? No, porque las demandas incidentales no es necesariamente un incidente propio. No. Porque hay incidentes que son esas situaciones, esas excepciones procesales que surgen con la finalidad de dilatar, de suspender y hasta de extinguir un procedimiento. Pero en el caso de las demandas incidentales, son aquellas demandas que surgen en medio de una litis. Cuando utilizo el término litis, es hablando de un diferéndum, es decir, de una demanda, de una persecución. Porque en el caso de los embargos hay un persiguiente y hay un embargado. Entonces, esas demandas que surgen incidentales puede ser, casi siempre surge del lado de la parte embargada, porque la parte embargada tiene un crédito al que está sujeto, hay un inmueble que ha sido objeto de garantía y el persiguiente, que es el acreedor, está procurando que se le pague y como ese inmueble está en garantía, inicia un procedimiento de embargo inmobiliario tendiente o a que se le pague forzosamente, adjudicándose la propiedad, o a que un tercero licitador se la adjudique y él pueda cobrarse dentro de lo que es el prorrateo, si es que hay más acreedores inscritos, o lo que le llaman el procedimiento al orden también. Es así. Efectivamente, la omisión de un plazo desde el mandamiento de pago hasta el pliego de condiciones, cumpliendo con todos los trámites, ¿puede dar lugar a la nulidad del embargo? Bueno, a la nulidad del procedimiento. Del procedimiento. Porque sí.
hay que tener en cuenta que el acta de embargo es un acto del procedimiento, pero el procedimiento no es solo un acto, sino son todos los actos que se dan durante esa demanda en ejecución de ese crédito, que puede ser mediante la vía del embargo inmobiliario. Entonces, el hecho de que no se observe, como manda la norma, un plazo, se sanciona ese procedimiento con una demanda incidental que ataque ese procedimiento. Por ejemplo, el mandamiento de pago que se hace en un embargo inmobiliario de derecho común habla de 30 días. Así lo contempla el artículo 673. Pero, ¿qué dice ese artículo? Que debe anexársele a ese mandamiento de pago una copia del título, que lo hace anexo. Pero, ¿cuál es el título? Porque ahí está el problema. Muchos dicen, bueno, el título, pero ¿cuál es el título? Porque una sentencia es un título. Un derecho de propiedad es un título. No. Cuando se dice título, se habla de la certificación de registro de acreedor, como dice el artículo 94 del Código de la Ley de Tierra. Y el 673 del Código de Procedimiento Civil. Título es esa certificación que tiene que ver con la propiedad que ampara el crédito. Bien, vamos a la pausa, regresamos en breve con este tema. Realidad en contexto, Boreal Televisión.